Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Gostilian. Estamos con este juego de Knack Wargames, Brotherhood and Unity. Hoy vamos a hacer el tutorial. Espero que os sea de utilidad para entrar en este wargame para 3 jugadores. Un wargame que es bastante sencillito para ser un wargame y que puede ser un buen juego de introducción. Así que sin más dilación, vamos al tablero. Pues empezamos viendo el mapa del juego. Como veis, el mapa tiene varias secciones. Tiene el mapa de lo que es Bosnia y Herzegovina y tenemos un mapa en DT de Sarajevo, que como veis es aquí. Este minimapa que tenemos aquí, que tiene conexiones por carretera, se corresponden con las conexiones en carretera que tenemos aquí en Sarajevo. Así que esto no es que sea un mapa fuera, sino que es un mapa de esta zona específica, que como es la capital de Bosnia y Herzegovina, durante la guerra tuvo mucha importancia. ¿Qué vamos a ver en el mapa? En el mapa vamos a tener 3 colores. El amarillo, que va a ser para los serbios, el azul para los croatas y el verde para los bosníacos. Tened en cuenta una cosa, todos son bosnios. Cuando hablamos de serbios, a partir de ahora estaremos hablando de los serbobosnios, y cuando hablemos de los croatas estaremos hablando de los bosnio-croatas. Pero para no decir esas palabras tan largas, pues vamos a decir serbios, bosnios y croatas durante toda la partida. Entonces, como os decía, los serbios son los que están de color amarillo. Veis que aquí están las unidades de color amarillo serbias, que después veréis que hay unidades extranjeras que tienen otro color. Y tenemos los cajetines, que son de un amarillo más pálido. Lo mismo pasa con los bosnios con el verde, y lo mismo pasa con los croatas. ¿Vale? Esto para empezar, que lo tengáis en cuenta. Estos son los espacios que son normales, y después tenemos unos espacios que están remarcados en rojo, y con las letras en rojo y en mayúscula, que son lugares clave. Después ya lo veréis en más detalle. Son lugares donde son muy importantes de cara a la guerra. Para acabar de explicar un poco lo que es el mapa, sin entrar en temas de tracks y tal, tenemos aquí las zonas extranjeras, que van a ser importantes sobre todo de cara a los suministros. Tenemos las conexiones con Yugoslavia, las conexiones con Croacia, la conexión con Karenija, que es la región independentista de Croacia pro-Serbia, por lo tanto va a dar suministros a Serbia en este caso. Si os fijáis en el mapa, he colocado ya el despliegue inicial, pero como ayuda para el despliegue tenéis que en cada casilla aparece un simbolito de los ejércitos que van, ¿vale? De cara a hacer el despliegue. Después vais a tener que veis que cada una de las casillas, algunas sí, algunas no, pues tienen un símbolo de terreno. Esto, por ejemplo, son montañas. Hay algunas que tienen el símbolo de ciudad, como Zenica. Aquí tienes el símbolo de ciudad. Y aquí tenéis un pequeño cuadro resumen de los tipos de casillas que vais a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos, en Livno, por ejemplo, tenemos pantano. Y después en Mostar es una ciudad que está marcada en 2 casillas. Si os fijáis, tiene como una banda azul. Esta banda azul marca que para llegar a esta casilla está pasando por un río. Esto va a tener unas consecuencias de cara al combate bastante importantes. Pero en todo caso, aquí tenéis el resumen de lo que es todo lo que son los accidentes geográficos, las casillas extranjeras, y también se habla de la región. Fijaros que el mapa está dividido en regiones, y cada una de estas regiones tiene un marcador de control. Después veréis cómo se hacen los cambios de control, pero en todo caso hay algunas que están controladas inicialmente por alguna de las facciones y algunas que no. Pero es importante que tengáis en cuenta que, que esto va a ir cambiando durante la partida. Vamos a ver un poquito por encima las unidades. Aquí vais a ver las unidades básicas de cada uno de los bandos, las serbias, las bosnias y las croatas. Las unidades tienen 2 posiciones, o están boca arriba o están boca abajo, que significa que, que han sido dañadas y que están a media potencia. ¿Qué más tenemos en las unidades? Tenemos 3 números abajo que marcan, por un lado, el primero, la potencia de ataque. El segundo es el factor de bajas, que va a indicar cuándo la unidad va a perder un paso de vida. Y el último, el factor de movimiento, que va a indicar la capacidad que tiene de moverse por el mapa la unidad. Estas 3 primeras son las unidades domésticas de cada uno de los bandos. Después tenemos, en apoyo a Serbia, tenemos unidades extranjeras, como son la de Yugoslavia. Tenemos esta unidad también, y tenemos esta otra, cada uno con sus restricciones y sus reglas específicas. Para los croatas, pues tenemos el ejército de Croacia. Se consideran unidades extranjeras, insisto, porque siempre estamos hablando de bosnios croatas. Entonces, en la intervención del ejército croata se considera una intervención extranjera. Y después tenemos a los mujahidines, que apoyan a los bosníacos. Aprovecho para comentaros 2 excepciones que hay respecto a las unidades que hay que tener en cuenta. El ejército croata, las HV, tanto las normales como las de élite, veréis que hay de élite de todos
los colores, ¿vale? Vamos a tener mejores características porque las de élite, digamos que son unidades mecanizadas con tanques y tal, ¿vale? El HV croata, el ejército croata, no va a poder atacar más que unidades a espacios serbios, no va a poder atacar a bosnios. Y después el NOZB, que es este de aquí, es una unidad muy específica que solamente se va a poder mover, atacar y capturar espacios de Kacinska Krajina, ¿vale? Que es una región específica del mapa. Y el bando serbio va a perder 0 puntos de opinión internacional cuando cuando tenga este ejército en juego. Esto de la opinión internacional lo veréis ahora más adelante cuando sigamos con las reglas. Vamos a seguir comentando conceptos del juego y cosas que tenemos en el tablero. En la parte izquierda tenemos estas dos secciones, la de voluntad bélica y la opinión internacional. Voluntad bélica es algo así como los puntos de victoria del juego, en que cada facción tiene un objetivo. Como veis, aquí tenemos decenas y aquí tenemos unidades. Con lo cual, si el serbio está aquí en el 40 y en el 7, tiene 47 puntos de voluntad bélica. Si en algún momento alguno de los jugadores llega a 0 absoluto de voluntad bélica, pierde la partida y se cuentan los puntos que tienen los otros jugadores. Ya veréis luego que cuando se hace el cálculo de puntos de victoria hay que tener muchas más cosas en cuenta. Aquí tenemos un resumen de lo que provoca cambios en la voluntad bélica, que después veremos, y cómo se calculan los puntos finales de partida. Después tenemos la opinión internacional, que en este juego tiene muchísima importancia porque nos va a implicar restricciones. Como veis, aquí tenemos cosas que afectan a la opinión internacional. Por ejemplo, cuando capturéis un espacio clave, vamos a bajar 1 en opinión internacional. Esto representa que, bueno, cuando se conquistaban según qué puntos, pues se generaban refugiados y tal, y entonces vamos a perder opinión internacional. Vamos a perder 3 puntos si capturamos una zona segura de la ONU, y vamos a perder un punto por turno por cada ejército extranjero. Ojo, por cada ejército extranjero. Si tenemos 2 unidades del ejército de un ejército extranjero en el mapa, no nos van a quitar 2 puntos, sino 1. ¿Vale? Es en función del número de ejércitos diferentes. Y después, según eventos, también va a subir o bajar la opinión internacional. Es muy importante porque cuando llegas al nivel 1, lo que va a pasar es que el factor de movimiento de todas las tropas va a bajar en 1, no se va a poder hacer redespliegue estratégico y no se va a poder avanzar tras el combate. Esto representa que como hay sanciones económicas, pues no vamos a tener tan buen acceso al combustible y por lo tanto vamos a tener problemas serios para mover nuestras tropas. En nivel 2 lo que van a pasar es que se van a iniciar ataques aéreos de la OTAN contra la facción que esté aquí. Esto va a implicar que cada vez que empiece el turno un jugador, pues se van a generar unos bombardeos. Esto después lo explicaremos también en profundidad. Y finalmente, si alguno llega al nivel 3, automáticamente se acaba la partida, pues representa que hay una intervención militar total de la OTAN y se acaba la guerra en Bosnia, lo mismo que antes. El que ha llegado a nivel 3 pierde y entre los otros 2 jugadores pues calculamos a ver quién ha ganado la partida. Ahora vamos a ver un poco las cartas de evento, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, ¿vale? Os pongo un ejemplo de esta primera carta. Por ejemplo, esta es una carta de evento normal. Entonces, en cada carta vemos que tiene un número, que son las operaciones con las que podemos usar la carta, porque la carta podremos usar el evento del texto o las operaciones para hacer otras cosas. También nos marca aquí de quién es cada carta. En este caso, este es el mazo croata. No vamos a tener en ningún caso, en ningún momento de la partida, cartas de ningún enemigo. Vamos a tener cada uno nuestro mazo. Pero bueno, nos recuerda en la parte frontal de la carta a qué facción pertenece. Entonces, bueno, tendremos una ilustración, el texto del evento y las operaciones, como os comentaba. ¿Qué pasa? Si os fijáis aquí nos pone la época, es guerra temprana. El juego consta de 4 turnos. En los 2 primeros turnos vamos a jugar en el mazo con las cartas de guerra temprana y con las de guerra temprana tardía, ¿vale? Estas cartas van a funcionar durante los 4 turnos de juego. Cuando lleguemos al turno 3, se van a quitar del mazo todas las cartas de guerra temprana y se van a jugar con las de tardía y con lo que os decía antes, con estas cartas que también se juegan en todo el juego. Esto significa, pues eso, el avance del tiempo y que lo que pasan son cosas diferentes. Entonces, tenemos una carta que podemos jugar por el evento, podemos jugar por las operaciones. Pero tenemos más tipo de cartas. Tenemos, por ejemplo, esta otra, que es una carta de combate. Las cartas de combate las vamos a jugar durante el combate y se van a quedar en la mesa hasta que finalicemos la ronda de acción. Entonces, si en la misma ronda de acción hacemos 2 o 3 combates, pues la carta va a seguir activa. Como veis, bueno, pues lo mismo. Se puede jugar por operaciones en un evento normal o la podemos guardar en la mano para utilizarla en un combate específico cuando toque. Después tenemos las cartas de unidades extranjeras,
que lo que hacen es colocar unidades extranjeras en juego, que veréis que lo colocaréis en la reserva de unidades, dentro del mapa tenéis un espacio para reserva de unidades y podéis desplegarlas, pero si las desplegáis en el mapa, pues pasa esto, que tenéis un -1 en la opinión internacional. Entonces es una cuestión que hay que valorar. ¿Qué más tenemos? Tenemos las cartas de interrupción, ¿vale? Las míticas azules del Magic, pues aquí está. Tenemos cartas de interrupción que lo que se hace es jugarlo en respuesta a una acción del enemigo. Os pondré en el texto de la carta cuándo se puede jugar, qué es lo que provoca, etcétera, etcétera. No suelen ser cartas muy complicadas. Y finalmente tenemos las cartas de ofensiva, que normalmente lo que van a hacer es que vamos a jugar el evento, vamos a usar las operaciones, pero además nos van a dar unas ventajas en esas operaciones normalmente de ataque o de movimiento. Por ejemplo, en este caso, pues un espacio defensor se puede considerar terreno despejado a todos los efectos. Por ejemplo, si estamos atacando montañas o lo que sea, pues como si fuera despejado, no computa en los cálculos de que sea una montaña. Antes del combate obtén de un 3 a un 9 con una tirada de dados para reducir la unidad defensora que esté a potencia completa. Esto representa los bombardeos de artillería. ¿Vale? Podemos reducir unidades antes de iniciar el combate. Nos da un modificador a la tirada de combate. Y además las unidades atacantes pueden avanzar tras el combate en un espacio adicional. Esto normalmente se puede hacer solo con las unidades de élite, pero estas cartas van a permitir avanzar más rápido. Muy brevemente voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la preparación de la partida, que lo tenéis muy bien explicado en el manual. En primer lugar, colocaremos las unidades en el mapa, tal y como os he explicado antes. En cada casilla os va a aparecer un icono de ejército, pues tenéis que colocar el ejército, los 2 ejércitos que os pida de cada uno de los bandos. Después vamos a tener que revisar el control de regiones, que lo tenéis también impreso en el mapa, con lo cual no hace falta ni que pongáis realmente la ficha encima, porque si no hay ninguna ficha, pues ya veis lo que está impreso en el mapa. Después tenemos el registro de turnos, que es esto de aquí. Como veis, empezamos en el turno 1, evidentemente, y conforme vayamos avanzando, pues iremos avanzando de turno. Pero bueno, tenéis que colocarlo en el turno 1 para empezar. Después tenemos el registro de opinión internacional, que empezamos todos en 0. Y para acabar, vamos a poner 30 puntos de voluntad bélica a cada uno de los bandos. Como veis, tenemos que apilar las fichas y además nos lo marca en negro donde empieza, ¿eh? Todo facilito para que no tengamos que revisar el manual. Ahí, ¿con cuánto empezamos? Te lo pone en el tablero, hombre, míralo. Vale, y para acabar se preparan los mazos de cada una de las facciones. ¿Cómo se preparan? Como os he explicado hace un momento, cogemos todas las cartas que son de guerra temprana y de guerra temprana tardía, las juntamos, las mezclamos y las dejamos preparadas a lo nuestro. Las cartas de guerra tardía pues las dejamos de momento aparte o las dejamos en la caja para incorporarlas después. Y ahora lo que voy a hacer es explicaros la secuencia de turno muy rápidamente y además os lo voy a explicar sobre el mapa para que veáis que lo tenéis todo impreso aquí. Además, evidentemente, en las hojas de ayuda pues lo tenéis muchísimo más detallado la secuencia de juego. La verdad es que las hojas de ayuda de este juego están súper bien, así que tenerlas bien a mano. ¿Cuáles son las fases de turno? Pues mirad, tenemos una fase de inicio de turno en la que cogemos cartas, cogemos tantas cartas como nos marque, después os lo especificaré más, ¿vale? Pero en cada turno pues saben las cartas que tenemos que coger. Colocamos los refuerzos que nos marcan cada turno que tenemos que colocar y desplegamos las unidades extranjeras si quisiéramos, aquellas unidades extranjeras que tenemos en el tablero, en la reserva, digamos. Después vendría la ronda de acción. Entonces, la ronda de acción lo que va a hacer es que vamos a jugar secuencialmente en orden de turno. ¿Cómo es el orden de turno? Pues lo tenéis aquí también. Si os fijáis, en los 2 primeros turnos, primero va el serbio, después el croata, después el bosnio. En el segundo igual, pero en el tercero ya cambia y es al revés. Primero el bosnio, después el croata, después el serbio, igual en el 4. Entonces, por orden va jugando uno cada vez. Entonces, en cada ronda de acción se comprueban los suministros, se realizan ataques aéreos de la OTAN si procede y se juega una carta, que es la parte principal de la ronda de acción. Entonces cada uno va jugando, se van jugando estas 3 rondas secuencialmente, y cuando se han acabado todas las cartas, pues se da por finalizada la ronda de acción. Y una vez han jugado todas las rondas de acción del turno, pasamos a la fase de fin de turno, en que determinamos si hay un ganador. Que eso estaría en el último turno, se determina el ganador en el último turno, perdón, y después se avanzaría el marcador de turno si es que no hemos acabado. ¿Vale? Bueno, pues cuando iniciamos un nuevo turno, cuando al principio de la partida, ahora sería el momento de iniciar el turno. ¿Vale? Esto va a pasar 4 veces durante la partida. Primero cogeríamos cartas. ¿Cuántas cartas coge cada uno de su mazo? Pues las que nos marca aquí debajo. Como veis, el serbio en el primer turno robaría 7 y los otros 2 jugadores robarían 5 cada uno.
Esto nos lo llevaríamos a la mano y sería nuestra mano. Recordad que en el turno 3, además, tenemos que preparar de nuevo el mazo. Esto significa que vamos a mezclar otra vez el descarte con nuestro mazo, vamos a retirar todas las cartas de guerra temprana y vamos a incorporar las cartas de guerra tardía. Vamos a mezclar y después de eso vamos a robar las cartas. Ahora vendría la fase de colocar refuerzos en el mapa. Los refuerzos vienen fijo y en cada turno son los refuerzos que tenéis impresos en el mapa y en las hojas de ayuda. En el caso del primer turno serían 10 para los serbios, 5 para el croata y 2 para los bosnios. Pues imaginaros que queremos colocar refuerzos en Zapadna Krajina en este momento. Y hemos decidido que, bueno, que en esta región vamos a colocar estos 3 refuerzos. ¿Dónde los podemos colocar? Pues los podemos colocar en puntos clave, que son los que están marcados en rojo, y está la ciudad, como veis, o el punto rodeado de color rojo, y podemos colocarlo en este punto que tengamos controlados, evidentemente, o en una casilla adyacente que esté conectada por carretera. Tened en cuenta una cosa, el límite de apilamiento son 3 unidades, no podemos tener más de 3 unidades en un cuadro, y ese chequeo se hace al final de cada acción. Después veréis que hay acciones de combate en las que podemos apilar más de 3 unidades, pero cuando acabe esa acción de combate vamos a tener que tener 3 o como mucho, porque si no perderemos el resto, pero bueno, esto lo veréis después. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero colocar estas 3 fichas, tengo que tener en cuenta que tiene que ser en un punto rojo o adyacente y tiene que haber una línea de suministro. En este caso, el jugador serbio se suministra a través de Krajina o de Yugoslavia. Como veis, desde Krajina podemos trazar una línea amiga hasta el punto de refuerzo. Entonces, en este caso, pues nos podemos reforzar aquí o aquí. ¿Qué pasa? Como son 3 unidades, no podemos colocar las 3 aquí, porque ya hemos llegado al límite de apilamiento, con lo cual esta última pues la colocaríamos aquí. Otra situación que podemos tener en el mapa es que tengamos un área con suministro limitado o sin suministro. Si no tenemos suministro, no se pueden colocar refuerzos. Pero en este caso tenemos una zona que es un enclave que es de suministros limitados. ¿Qué significa eso? Que no tenemos conexión con ninguna región extranjera que nos pueda dar suministros, pero tenemos lugares clave. Cada lugar clave puede suministrar hasta 3 unidades. En este caso está suministrando a 2, con lo cual tenemos un espacio para una más. Y por cada una de estas podemos colocar solo un reemplazo. No podríamos colocar, si esta por ejemplo no estuviera aquí, no podríamos colocar 2, pues solamente nos permitiría uno más. Entonces aquí por ejemplo sí que podríamos colocar, por ejemplo aquí o aquí, también podríamos colocarlo aquí si quisiéramos, una unidad en esta fase de refuerzos. Esto sería el caso del enclave. Dos cosas importantes sobre el tema de los refuerzos. No podemos colocar refuerzos en zonas seguras de la ONU, en primer lugar, y después cada una de las facciones tiene un punto de suministro diferente. Croacia se suministra desde los puntos de Croacia exclusivamente. Los serbios se suministran desde Krajina y desde Yugoslavia, que son los rojos. Y el jugador bosnio se suministra por Croacia también. Y el jugador bosnio puede atravesar los puntos gobernados por Croacia. Aunque se estén pegando de hostias, se puede suministrar a través de espacios croatas, porque no tiene otro suministro que no sea el de Croacia. Estas son las casillas que os he comentado antes. Cuando nos eliminan ejércitos, cada uno tiene sus unidades eliminadas, pero las unidades extranjeras van en esta casilla aquí. Puede funcionar un poco diferente. Pues tenemos eliminadas y reservas. Esto nos va a afectar ahora en la fase de refuerzos. Pues veis, aquí tenemos un resumen de lo que podemos hacer. En primer lugar, si tenemos alguna unidad extranjera eliminada, podemos pasar una unidad a la parte de reserva. También, si tenemos dos unidades extranjeras a media potencia, en el mapa las podemos girar a plena potencia. Podemos devolver unidades del mapa a la reserva. Imaginaos que las recogemos del mapa y las colocamos aquí. Esto nos puede interesar en un momento dado para que no nos baje la opinión internacional. El siguiente es desplegar de la reserva mapa. Podemos desplegar todas las fichas que tenemos aquí de unidades extranjeras en el mapa. Pues un ejemplo de despliegue de unidad extranjera la tenemos, por ejemplo, aquí. Este ejército, estos dos ejércitos, imaginaos que los vamos a desplegar ahora porque los tenemos en reserva. Estos ejércitos son de Krajina, con lo cual tienen que entrar desde Krajina por narices. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, el ejército croata se ha hecho con esta posición, con Livno, y entonces es un punto clave. Como viene desde Krajina, pues podríamos colocar estos ejércitos extranjeros, por ejemplo, uno aquí, y como aún tenemos dos fichas, podríamos colocar una segunda. Pero, por ejemplo, nos interesa protegernos de que el croata intente recuperarlo. También podríamos colocar estas unidades extranjeras directamente fuera.
y realizar ataques desde el extranjero hacia dentro del mapa. Os digo porque, por ejemplo, aquí podría darse la situación de que el croata conquistara esto y entonces, claro, no tendría sentido que el ejército extranjero no pudiera entrar desde fuera. Entonces, podríamos colocarnos aquí y después atacar la posición croata desde fuera del mapa de Bosnia. Finalmente, lo último que haríamos en la parte de desplegar ejércitos extranjeros es la parte 4 que pone aquí, que sería mirar cuántos ejércitos diferentes extranjeros tenemos. En el caso de Bosnia solamente puede tener a los mujahidines, con lo cual si los mujahidines estuvieran desplegados en el tablero, restarían un punto de opinión internacional. En el caso de los serbios, que pueden tener 2 o 3 ejércitos distintos, bueno, 2, porque en realidad el tercero no resta opinión internacional, pues si tuviera 2 ejércitos desplegados en el tablero, restaría 2 de opinión internacional. Por eso os puede interesar en un momento dado replegar tropas del mapa con la opción número 2, devolver del mapa a la reserva. Ahí llegaríamos a la ronda de acción, entonces cada vez que nos toque vamos a tener que hacer 2 cosas antes de poder jugar una carta. Primero vamos a comprobar suministros. ¿Cómo comprobamos suministros? Pues lo hemos explicado hace un momento, ¿no? Si tenemos aquí esta unidad serbia, para comprobar si tiene suministros, pues vemos si tenemos ruta. Vemos que podemos venir por aquí, y llega a Krajina, con lo cual se considera que está suministrada. Pero imaginaros que el jugador croata capturó esta posición. Da igual que tenga un ejército o no, pero bueno, vamos a colocar un ejército para que quede aún más claro que lo acaba de capturar. En este caso, hacia el sur no tiene conexión con Krajina y hacia el norte tampoco, con lo cual se ha quedado sin acceso a los suministros. Si en esta primera acción se diera esta situación por primera vez, colocaremos el contador de suministros bajos y la unidad podría funcionar normalmente. Pero en el momento que este chequeo lo hagamos teniendo esta ficha ya puesta, lo que haremos es darle la vuelta a esta ficha y colocarla sin suministros. Esta unidad ya no es activable, no podemos hacer nada con ella hasta que se restablezcan los suministros. En este caso, pues tendría que haber un ataque serbio a esta posición para recuperarla. Nada más recuperarla, retiraríamos este contador. No haría falta ni que esperáramos a nuestro turno, ¿de acuerdo? Porque esto tiene implicaciones en el combate también. Si hubiera alguna ficha sin suministros en el momento que hacemos el chequeo, pues es buen momento también para retirarla, por si se nos hubiera olvidado o se ha dado una condición que provoque que pase a tener suministros. Si de nuevo vuelve a tocarnos y vuelve a estar sin suministros la unidad, lo que haríamos sería perder un paso de la unidad y volverla a colocar el sin suministros encima. Si volviera a pasar, si la unidad ya estuviera a media fuerza con un sin suministros encima, perderíamos la unidad. Y habríamos perdido esa posición, que en este caso, bueno, estaría aún ocupada por los serbios, pero los croatas ya podrían entrar porque el ejército habría quedado eliminado por falta de suministros. Las unidades eliminadas por falta de suministro no van a la casilla de unidades eliminadas, sino que se eliminan directamente del juego y vuelven a la caja. Además, tened en cuenta que como habéis perdido una unidad, perdéis un punto de voluntad bélica. El jugador que haya provocado esta situación, en este caso el croata, ganaría un punto de voluntad bélica. El segundo paso es el de bombardeos de la OTAN. Vamos a imaginar que el serbio tiene un -5 o un -6 en opinión internacional y por lo tanto está siendo bombardeado por la OTAN. En el momento que el jugador serbio pasa a -5, justo en ese momento, por una acción suya pasa a -5, se ejecutan bombardeos de la OTAN. En el caso de la ronda 1, como el siguiente jugador después del serbio es el croata, es el jugador croata el que decide qué posiciones del serbio son bombardeadas. Por ejemplo, si eligiera esta posición 2 veces, o sea, que bombardeara a estos 2 ejércitos la OTAN, tiraría 2 veces el dado, una por cada ejército. En este juego el 0% es un 0, no es un 10, ¿eh? Es una curiosidad del juego. Tendría que sacar un 3 o más, y si se sacara un 3 o más, se giraría esa unidad, quedaría debilitada. Volvería a tirar por este. Imaginamos que saca un 2, pues no la perjudicaría. Se quedaría esto tal que así. Eso inmediatamente, pero como estamos ahora hablando de las fases en la fase de las rondas de acción, perdón, en la segunda fase de cada jugador se comprueba qué jugadores están en bombardeos de la OTAN. ¿Qué significa eso? Imaginaos que el jugador serbio ha hecho un ataque que ha provocado un bombardeo de la OTAN, el inicio de los bombardeos de la OTAN, y el jugador croata, como es el siguiente, ha decidido qué unidades se bombardean. Después del jugador serbio vendría el croata, con lo cual el croata, cuando haga el chequeo de la segunda fase de ronda de acción, vuelve a bombardear al jugador serbio. Elige de nuevo el croata 2 posiciones
y realiza bombardeos. Después le toca al bosnio. En el segunda parte chequea. Ve que el jugador serbio sigue siendo objetivo de la OTAN. Entonces el jugador croata, que es el siguiente del serbio, no el bosnio, que es el jugador actual, digamos, vuelve a elegir los objetivos. A lo mejor elige este y este y tiene éxito en los dos. Incluso después, cuando le vuelva a tocar al serbio, antes de que tenga oportunidad de jugar una carta, va a sufrir de nuevo bombardeos de la OTAN que van a ser dirigidos por el jugador croata. Así que mucho cuidado con entrar en opinión internacional -5, -6, porque vais a comenzar a tener problemas muy, muy graves. Sobre todo tened en cuenta que solamente pueden realizarse bombardeos contra unidades que están a plena potencia. Las que están ya a media potencia no pueden ser bombardeadas más. No se puede eliminar un ejército bombardeando, solamente se puede debilitar. Y finalmente vendría el paso 3, que sería jugar una de las cartas que tenemos en la mano. Las cartas las podemos jugar como una operación, que sería el valor este tal cual, como redespliegue estratégico, que sería por este valor también, como reemplazos, que sería este valor por 2, en este caso serían 6, como acción diplomática, que sería en función de este valor, sería +1 o +2 de acción diplomática, o jugarla como evento. Redespliegue estratégico. Vamos a dejar las operaciones para el final, vamos a la primera redespliegue estratégico y vamos a hacer un ejemplo con el jugador serbio. Imaginaos que juegan esta carta para el redespliegue, con lo cual solamente miramos el número. Es un 3, con lo cual lo que va a hacer es hacer un redespliegue estratégico de 3 unidades. No va por espacios, no va por ejércitos, va por unidades. Podemos mover 3 unidades, todo lo que queramos dentro del mapa. Eso sí, siempre que los puntos estén conectados, ya sea a través de espacios amigos o de espacios extranjeros. ¿Qué significa eso? Yo, por ejemplo, si decido mover estas 2 unidades de aquí arriba, las podría mover hasta aquí, sin ningún problema, ¿vale? Y podría mover aún una unidad más. Pero puedo hacer una cosa que es aún más interesante, que es utilizar los países aliados para moverme. Por ejemplo, yo tendría esta unidad aquí, que podríamos hacer un redespliegue estratégico pasando por Yugoslavia y por lo tanto apareciendo por aquí, porque sigue estando conectado por fuera, y aparecer en esta posición. Con lo cual, desde esta zona de aquí arriba, como tengo conexión por Yugoslavia, podría aparecer por aquí abajo. Igual que si yo tuviera, por ejemplo, controlado, si no tengo controlado, no, si tuviera controlado Visegrad, yo podría entrar por aquí. Lo que no podéis hacer con las unidades nacionales es tenerlas en puntos extranjeros. Esto solamente lo pueden hacer las unidades de cada país. Por ejemplo, si tuviéramos un ejército yugoslavo, pues sí que podríamos extranjero, podríamos colocarlo aquí. En este caso no. Y esto sería el redespliegue estratégico. Recordad una cosa, que si la opinión internacional es de nivel 1, no vais a poder hacer redespliegue estratégico, porque estará limitado por el tema de la falta de combustible. Otra acción que podemos usar es la de reemplazos. Se utiliza de nuevo el número, pero esta vez el número este lo multiplicamos por 2. En este caso sería 4. Estos reemplazos los tendríamos que utilizar en unidades nacionales que estén en espacios nacionales y lo vamos a utilizar para 3 cosas. Primero, para darles la vuelta y ponerlos a plena potencia, para una unidad que tengamos en la casilla de unidades eliminadas, colocarla a media potencia en un punto clave o a potencia plena en un punto clave. Estas son las 3 cosas. Por ejemplo, puedo gastar los 4 puntos en girar estas 4 fichas a plena potencia. Esto es combinable, ¿eh? Podríamos, por ejemplo, pues mira, en lugar de las 4, pues giro 2 y con los otros 2 puntos hago otra cosa. ¿Qué puedo hacer? Con un punto puedo pillar una unidad eliminada y a media potencia colocarla en un punto clave, que tenga suministros. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un punto clave que tiene suministros, pues como el bosnio se suministra a través de Croacia, no hay ningún problema. Y si gastara 2 puntos, la podría directamente colocar de unidades militares a plena potencia en la casilla objetivo. Tened en cuenta que si estamos hablando de un enclave, como hablamos antes, o sea, que no tiene suministros, sino que tiene unidades clave, esto pasa sobre todo en Sarajevo, como veis, que no tienen suministro externo, sino que tienen puntos clave. Por cada punto clave que tengamos dentro del enclave, podemos utilizar un punto de reemplazo. En el caso de Sarajevo, en esta situación actual, podemos utilizar 3 puntos de reemplazo en la ciudad. Con lo cual, en Sarajevo, perder posiciones implica también perder reemplazos y es bastante peligroso. Esto pasa en todos los enclaves. Le va a pasar especialmente al jugador bosnio y al jugador serbio al principio de la partida también, porque toda esta zona del norte al principio de la partida es un enclave.
Sobre todo, tened en cuenta que los reemplazos es solo para unidades nacionales, no sirve para extranjeras, y que no podéis hacer 2 jugadas de reemplazo seguidas. O sea, si en esta fase de ronda habéis jugado un reemplazo, cuando os vuelva a tocar no podéis jugar otro reemplazo, tenéis que hacer una acción totalmente distinta. Acción diplomática. La acción diplomática va a constar en que vamos a jugar una carta y vamos a declarar que utilizamos la carta para hacer una acción diplomática. ¿Cómo funciona? Podemos jugar diferentes cartas con diferentes valores de operaciones. Si jugamos una carta con valor de operaciones 2 o 3, en este caso jugador croata, con 2 o 3 mejora sus relaciones internacionales en un nivel. Si jugar una carta para mejorar relaciones internacionales con un 4, en lugar de mejorar una posición, mejoraría 2 posiciones de golpe. Y es esto tan simple. Esto es la acción diplomática. Y antes de hablar de las operaciones, lo último que podemos hacer con una carta es jugarla como el evento. Entonces simplemente pues leemos el texto de evento y lo aplicamos. Operaciones. Si yo, por ejemplo, juego esta carta como jugador croata, tengo 3 operaciones que puedo jugar. Las operaciones son siempre sobre unidades. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puedo jugar una operación sobre un espacio y sobre todas las unidades que hay. Pero si quiero hacer cosas diferentes con cada una de las unidades, pues tengo que jugar operaciones distintas. Por ejemplo, imaginaros, yo con estas 3 operaciones puedo activar este y este. Y por ejemplo, activarlo para movimiento. En realidad no activo las 2, sino que activo una porque va a comenzar a hacer una fortificación. Y esta lo que va a hacer es atacar. Tendría estas 3 activadas. O podría activar este espacio con una sola operación para realizar un ataque. Y estos 2 para moverlos o para fortificar. Pero vamos, el resumen es que por operación y por espacio, una operación. Si quiero hacer 2 operaciones distintas en un espacio, tengo que jugar 2 operaciones y determinar qué unidades están haciendo una operación y qué unidades están haciendo la otra. En ningún caso, en una misma ronda de acción, podéis activar una unidad 2 veces. Por ejemplo, digo, venga, pues hago una operación para mover esta aquí y ahora hago otra operación para atacar con esta. Malo, ya he hecho una operación esa unidad. Este es el resumen y ahora entramos en el detalle. La primera operación, la más fácil quizás, es la de fortificar. Imaginaros que yo activo este espacio. Una de las cosas que hago con esta carta es activar esta unidad para que haga una acción de fortificar. ¿Cómo va la operación de fortificar? Pues simplemente colocaría una fortificación en proceso. Esta fortificación no estaría acabada a nivel de juego. Si en una ronda posterior hiciera otra acción aquí de fortificar, pues le daría la vuelta y ya quedaría la fortificación hecha y ya entraría pues cualquier combate, cualquier ataque que nos hicieran contra esta posición, pues el fuerte ya estaría activo. Vamos a ver la operación de movimiento. Imaginaros que con estas 3 operaciones yo activo todas estas unidades para atacar, activo esta para movimiento y esta para movimiento. Yo voy a poder mover esta unidad 4 espacios, como marca aquí, a menos que tuviera un nivel de sanciones 1, que sería un -1, con lo cual serían 3. Pero bueno, plena potencia y sin restricciones serían 4 movimientos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Imaginaos que yo antes he hecho un ataque, que ahora os explicaré lo que es el ataque, y he conseguido entrar en esta posición. Yo con el movimiento solamente no me puedo mover a lugares que se acaben de conquistar ahora, ¿vale? No puedo hacerlo. Entonces, si yo me muevo a un espacio amigo, eso me cuesta un punto de movimiento, y a un espacio enemigo me cuesta 2 puntos de movimiento. Esta es la forma que tengo de tomar espacios del enemigo que estén vacíos, pagando 2 de movimiento, y entonces colocaría mi ficha de facción para marcar que lo he conquistado. Esta también la podría mover, pues la podría mover 1, 2, 3, y aquí no la podría mover, no me da, chavales. Me faltaría un punto de movimiento para llegar hasta allí. ¿De acuerdo? Pero bueno, por ejemplo, la podría colocar aquí para reforzar esta posición. Sobre todo recordad que no podéis entrar en casillas donde, con una acción de movimiento, donde hayan enemigos o donde hubieran enemigos al empezar la ronda. Insisto, este movimiento no lo podréis acabar aquí, porque aquí es como si hubieran enemigos a efectos de movimiento, porque al principio de la ronda lo sabía, aunque hayamos hecho el ataque antes que el movimiento, no vale. Tampoco podemos atravesar el espacio, porque estaríamos entrando aquí en un espacio donde había un enemigo. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que creo que ahora en el ejemplo que os he dado lo hemos hecho mal, ¿de acuerdo? Porque mirad, cuando si yo estoy aquí, yo me puedo mover aquí, pero aquí, como es una casilla de montaña, ya no me puedo seguir moviendo. La montaña para el movimiento, así como los pantanos. Las casillas azules de pantano, como esta de aquí abajo, también paran el movimiento. O sea, yo aunque tenga puntos de movimiento extra, si yo
he pasado por una casilla de pantano, aquí me tengo que parar, igual que con las montañas. Vamos a ver el ataque, que de todo lo que hemos explicado es lo más complejo, aunque tampoco es excesivamente complejo. Tenemos una serie de fases de ataque, que es en la hoja de ayuda las tenéis aquí, ¿vale? Para seguirlas, pero ya veréis que es muy sencillo. En primer lugar, podemos hacer un movimiento para un avance antes del ataque. ¿Qué pasa? Imaginaros que yo activo esta unidad para atacar y esta unidad para atacar. Mi intención es atacar en esta posición. Entonces, en este juego se nos permite que esta unidad que va a atacar aquí haga en la primera fase de combate un movimiento previo para moverse aquí. Recordad que el apilamiento máximo son 3 unidades y se chequea al final de la ronda de acción. Aquí si con este movimiento que hubiese puesto 4, no habría ningún problema. Siempre que al final de toda la fase de combate no haya en ninguna casilla más de 3 unidades. En ese caso las tendríamos que remover del juego. Pero en este caso no pasa ni eso, ¿eh? Podríamos sobreapilar antes de finalizar todo el ataque. Insisto, al finalizar el ataque se tienen que revisar los apilamientos. Pues lo primero que haríamos sería eso, avanzar antes del ataque. Pues hacemos este avance. Ojo que no es un movimiento, no es una acción de movimiento. Esta unidad la hemos activado para ataque y hemos declarado que es una unidad activada para ataque. Entonces, lo que hemos hecho es un movimiento previo. Después haríamos las cartas de combate. El atacante primero y luego el defensor, pues jugarían cartas de combate. Por ejemplo, esta carta de combate. Las cartas de combate son muy sencillas de entender. No voy a jugar a ninguna para simplificar el ejemplo, pero ya veréis que conforme las leáis no tienen ningún drama. Esta, por ejemplo, lo que nos dice es que atacamos primero, con lo cual se resuelve primero el ataque del croata antes de que se defienda el serbio, con lo cual, si le reducimos el ejército, pues nos va a atacar menos fuerte. Es un poco la idea de esta carta. Pero bueno, primero el atacante decide si juega carta y después el defensor. Recordad que las cartas que se han jugado durante la ronda van a estar vigentes hasta el final de la ronda. O sea que si yo juego una carta ahora y después hago en otro sitio un ataque con las operaciones que me sobran de la carta, voy a utilizar esas cartas también en ese ataque. Y voy a poder sumar otra. Después vendría el cálculo del MTD, ¿vale? Del modificador de dado de combate. Esto puede ser dado por cartas que hayáis jugado o puede ser dado también por efectos del terreno. Como veis, en terreno despejado no hay ningún modificador. Si estoy atacando a un espacio de montaña, el atacante tiene un -2 a la tirada. Si estoy atacando a un pantano, el atacante también tiene un -2. Si estoy atacando a una ciudad, voy a tener un -4, que ya es muy significativo. Si estoy atacando a una trinchera, un espacio fortificado, voy a tener un -2 al atacante y el defensor va a tener un +2 de modificador. Y después, si ataco a través de un río, si os fijáis, por ejemplo, esta ciudad tiene un río que nos marca por aquí y por aquí. Si atacamos desde estas casillas, que como veis el camino también nos viene marcado, se va a activar esto. Si atacamos esta ciudad desde aquí, no, pero desde aquí sí, pues se supone que está a este lado del río. Entonces, en este caso, el defensor atacaría primero, con lo cual se aplicarían los daños primeros del defensor y el atacante iría con un -4. O sea, que os imagináis que esto es bastante tocho. Además que, bueno, aquí ya os pone también, los indicadores de parada en el movimiento también aplican al río. Y el tema de la retirada lo explicaremos en la fase de retirada de combate. Con lo cual, ahora estaríamos en la fase del MTD. Como vemos aquí, en esta casilla no hay modificador, pues no tenemos absolutamente nada, es un terreno despejado y no hay ninguna historia. Pasaríamos a lanzar dados. Entonces, cogeríamos los dados. Vamos a simular el combate. Si encontrase los dados, que los tengo aquí. Aquí tengo uno y el otro. Vale. Tiraríamos los dados de combate y resolveríamos. Mira, me va bien porque me han salido resultados variaditos. Vale, pues en este caso, aquí que sea mejor. Vale. El serbio ha sacado un 7 y el croata ha sacado un 2. ¿Cómo se resuelve esto? Pues fijaros que aquí tenéis una tabla que es de eficiencia de combate. Aquí tendríamos las unidades de combate del croata, sumaríamos el factor de ataque, que es el número de la izquierda, que sería 3 más 3, 6 más 5, 11, y el ataque del serbio serían 4. O sea, en teoría serían 11 factores de ataque contra 4 factores de ataque. ¿Qué pasa? Que el dado lo que hace es un modificador. En el caso del serbio ha sacado un 7, por lo tanto, veis, 7 y 8 sería por 1,5, redondeado hacia arriba. Como tiene 4, multiplicado por 1,5 le daría un 6. Tendría un 6 de ataque. ¿Qué pasa? El jugador croata ha sacado una tirada bastante mala, aunque podría ser peor, ha sacado un 2, que implica que va a la mitad. Con lo cual, como tenía 11, la mitad es 5,5, se rondea hacia arriba 6.
Con lo cual, os fijáis que como la tirada ha sido muy mala, el croata estaría atacando con un factor final de 6 y el serbio también iría con un 6. Pasaríamos a asumir daños. Aquí cada jugador elige, pero siempre hay que asumir el máximo de bajas posible. Tienen que asignarse 6 daños. Entonces aquí entra el factor de bajas. Como veis, esta unidad no puede ser afectada porque tiene un 7 factor de bajas. Tienes que llegar como mínimo al factor de bajas, con lo cual el croata decidiría perder un paso de esta unidad, con lo cual ya ha asumido los 6 y el serbio pues no tiene otra que hacer 6 con esta. ¿Vale? En el caso de que se hubieran sacado 5 no llegaría, y en el caso de que por ejemplo hubiese sacado un 11 el jugador croata, vale, la que estoy liando, el que hubiese sacado un 11 hubiese reducido 6 y le quedarían 5, no podía seguir reduciendo. ¿De acuerdo? Se quedaría así la unidad. Aquí el servidor, el jugador croata necesita un 12 para eliminar del tirón la unidad. Ahora, si volviera a hacer un ataque en una ronda posterior, pues ya con un 6 la eliminaría. Y esto sería la parte del combate, que como veis es bastante sencilla. Después, si alguna unidad fuera eliminada, imaginaros que el croata en este ataque fallido pues pierde una unidad, por cada unidad perdida, perdería el jugador que pierde la unidad un punto de voluntad bélica y el jugador que ha provocado la baja ganaría un punto de voluntad bélica. ¿Qué más pasaría? Pues tendríamos retrocesos. Si el jugador defensor perdiera 2 pasos más que el atacante, cosa que no ha sido el caso, si perdiera 2 pasos más que el atacante, se tendría que retirar a una casilla adyacente. Si perdiera 3 pasos o más respecto al atacante, se tendría que retirar al menos 2 casillas alejándose del espacio inicial. ¿Vale? Se tendría que retirar hasta aquí. Esto evidentemente solamente puede pasar si tuviera otra unidad. Imaginaos que tenía otra unidad, el croata ha atacado, no ha perdido pasos y el serbio ha perdido una unidad entera, ¿vale? En este caso ha perdido el serbio 2 pasos, con lo cual se tendría que retirar a una casilla adyacente. Finalmente, el jugador atacante podría avanzar las unidades que tuviera fuerza completa. Pues hemos visto antes, ahora la otra ficha no sé la tengo. Imaginaros que el resultado del combate es este, que se ha reducido esta ficha. Entonces, con este podría avanzar, con la... Joder, se me ha dado vuelta. Con la reducida no podría avanzar, avanzaría con la que está a completo. Evidentemente, como entra en una... Esta es una posición amiga, con lo cual lo que hace es recuperarla. No, esto no es amiga. Esta es Serbia, con lo cual ocuparía esta posición el croata. Si no hiciera este avance no conquistaría la posición, pero con una acción de movimiento podría entrar en turnos posteriores, no en este, porque en este ha empezado con una unidad ahí colocada. Y finalmente pues se haría la captura del espacio. ¿Qué pasa? Que hay unidades que en el combate, las mecanizadas, como es el caso de esta, que podrían seguir avanzando. Entonces podrían hacer un avance extra a una posición más adelante y conquistarla también. Esto ya veréis que el avance este extra no lo van a poder hacer en el caso de que hayan sanciones contra ese bando, ¿vale? Y solamente lo van a poder hacer las mecanizadas, las de élite, no las normales. Captura de puntos clave y controles de regiones, ¿vale? Imaginaos que aquí ha habido un combate, el serbio se ha quedado sin ejército, el croata, y el serbio conquista esta posición. Pues colocamos la ficha serbia, pero fijaros que es un espacio clave. Aquí que van a pasar varias cosas. En primer lugar, que el croata ha perdido un espacio clave, por lo tanto pierde 3 puntos de voluntad bélica. El serbio ha capturado un espacio clave, con lo cual gana 3 de voluntad bélica. Pero el serbio pierde 1 de opinión internacional, porque los espacios clave, cuando se conquistan, hay desplazamiento de refugiados, con lo cual perdería un punto de opinión internacional. Además, cuando se captura un espacio hay que hacer un chequeo de control de región. En este caso sería un chequeo en Yuzna Krajina, ¿vale? En Yuzna Krajina nos está diciendo aquí en el espacio varias cosas. Primero, nos dice que tenemos que controlar 3 regiones y una región clave para controlar esta región. En este caso, el serbio tiene todas, tiene 4, y tiene la región clave. Ya os lo digo ahora. Aquí básicamente os pone un asterisco para cada región clave. En este caso es una. Tenéis que tener todas las regiones clave. Y dentro de este número 3 también consta la región clave. Si, por ejemplo, el croata tuviera esta, el serbio igualmente aquí ha conseguido el control de la región. Con lo cual, pillaríamos la ficha de control de región del serbio y la colocaríamos
aquí para marcar que pasas un control. Si nadie tuviera control antes, pues simplemente el serbio se suma los 4 puntos de voluntad bélica que nos marca aquí. Si hubiera cambiado de manos, el que la pierde, pues pierde estos 4 puntos de voluntad bélica. Y ya tendríamos hecho el cambio de región. Ojo, si el serbio perdiera, por ejemplo, imaginaos que el croata entra aquí, veis que el serbio ya no tiene suficiente, esto no cambia. O sea, para que el croata pueda quitar la ficha serbia de aquí, tiene que colocar la suya, con lo cual el croata tiene que conseguir esta localización también. Mientras otro no consiga estos requisitos, el otro aguanta la posición. ¿Vale? Entonces se puede dar la situación de que el croata esté conquistándolo todo, solamente le falta la región clave y el serbio aguante estos 4 puntos de voluntad bélica porque está aguantando uno de los puntos clave. Aunque el jugador que esté atacando en ese momento tenga más posiciones, da igual, tiene que cumplir los requisitos de la región para cambiar el control. Es muy importante que tengáis en cuenta que cada una de las regiones tiene cada una de las facciones tiene el objetivo de controlar unas u otras regiones. En este caso veis que solamente le interesa esta región al jugador croata. Pero hay regiones en las que salen varios escudos. Por ejemplo, la que hemos visto ahora, pues es objetivo tanto de serbios como de croatas. Esto va a tener implicaciones, como explicaré ahora al final de la partida, de restar y sumar puntos. También en la hoja que tenéis, cada jugador de ayuda, os marca con colores las regiones objetivos de cada jugador. Esto es en función también de los grupos étnicos que había en cada región y tal, y el interés que tenía cada uno. Por ejemplo, Bosnia es la única interesada en estas dos regiones de aquí, pero en estas regiones de aquí, pues, por ejemplo, aquí pues Serbia también está interesada, aparte de Bosnia en esta región. Aquí, por ejemplo, la compite Bosnia con Croacia. Entonces, va a ser un mapa que los frentes van a ser difíciles de dibujar, pero vais a tener que tener muy en cuenta durante la partida esto, porque esto es lo que va a dar muchos puntos al final de la partida. Como veis, Sarajevo, el interesado es el bosnio. Evidentemente, a los otros jugadores tampoco les interesa que los otros jugadores, aunque sean regiones que solamente les interesa a ellos, porque las tengan controladas. Y en un momento dado puede interesar, por ejemplo, al croata reforzar esta posición para evitar que el serbio se haga con ella, para evitar que se sume los 6 puntos de voluntad bélica. Pues ya solamente nos queda el tema de la puntuación. Es muy simple. Primero puede haber un final inmediato. Si algún bando alcanza la puntuación objetivo, que está marcada en el tablero con el CV y el color del jugador, y ese jugador además tiene controladas todas sus regiones objetivo, automáticamente gana la partida y se acaba. Si hay una rendición, que significa que alguien llega a voluntad bélica 0 o la opinión internacional -7, se calcula la puntuación final de los otros dos jugadores, y el que tenga más, pues gana. Evidentemente, el jugador que ha llegado a voluntad bélica 0 o a opinión internacional -7 automáticamente queda descalificado. Y si acabamos el cuarto turno, hacemos el cálculo de puntuación de todos los jugadores. ¿Cómo es el cálculo de puntuación? Tenemos un valor para cada uno de los bandos inicial, que para Serbia 0, para Croacia 11 y para Bosnia 16. A ese valor le tenemos que sumar la voluntad bélica que tengan al final de partida. Le tenemos que restar la puntuación de cada una de esas regiones objetivo que no haya conquistado, y le tenemos que restar su nivel de opinión internacional multiplicado por 5. O sea, si tenemos un -2, pues tendríamos un -10 en la puntuación final de partida. Y el que tenga más puntos al final de la partida, pues gana. Y esto sería Brotherhood and Unity, Hermandad y Unidad, juego sobre la guerra de Bosnia y Herzegovina, conflicto de las guerras de Yugoslavia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya el tutorial, y ya sabéis, si os ha gustado, pues darle al like, poned comentarios y suscribiros al canal, tanto de NAC como de Más que Oca, como de Gostilian, como el mío propio. Nos vemos. Hasta otra.